Madre mía, que flipe lo de Endgame. Ole, ole y ole. Pues no va el tío, pilla el Mjolnir y es digno. Encima la gente de la sala gritando y aplaudiendo. Quisiera decir lo bonito que ha sido todo este viaje que hemos hecho con Marvel y compartir mis pensamientos de veterano friki curtido en 1000 viñetas e historias rebosantes de imaginación. Ojalá tuviera un canal de YouTube para poder hacerlo. Muy buenas, imaginantes. Bienvenidos a un nuevo y diferente vídeo del canal. Ya sé que os he dejado con el hype a tope con el vídeo anterior. El hype. El próximo vídeo, no os preocupéis, que ya será el desenlace de lo que pasó en el vídeo anterior. ¿Y qué queréis que os diga? Ya sé que no faltan vídeos que hablen de Endgame, precisamente, o del universo cinematográfico Marvel. Pero como buen friki que ha estado defendiendo toda la vida que en los tebeos había grandísimas historias, bueno, la gente me miraba como así. Mírale, todavía leyendo tebeos. Es como un niño. Pues como que ahora esto que está sucediendo con los superhéroes mola mucho. Todo el mundo habla de cosas que siempre nos han encantado. Pues con mucha naturalidad y con mucha pasión. Y eso mola. Porque el mundo friki, por así llamarlo, está como más valorado. O más integrado en la sociedad, ya no es una cosa como de raros. Es más de todo el mundo. Pero no es una cuestión de rencores, que además nunca los he tenido con este tipo de cosas, porque, bueno, soy una excelente persona, eso está claro. Sí, claro, eres un santo. Tampoco se trata, bueno, y esto lo voy a decir con esa humildad palpable que se me percibe, Ay, lo que hay que de ponerse ninguna medalla, porque yo no he hecho nada para que eso suceda. Pero sí que es cierto que al ver Endgame, bueno, pues he vivido algo muy bonito, que es ver a toda la gente de la sala, de todas las edades, coreando y flipando cuando el Capi coge el Mjolnir, por ejemplo. O cuando cargan todos los superhéroes a muerte contra Thanos y su ejército. Es alucinante. Vamos, yo no viví algo así desde que Gandalf cargó al amanecer ahí, al despuntar el alba, con los Rohirrim, pues colina abajo contra los orcos que asediaban el abismo de Hel. Creo que todo esto empezó cuando Disney compró Marvel. Y que son muy zorros y aprovecharon que tenían dificultades económicas para meterles ahí la puntilla a los de Marvel. Y bien que hicieron. Así que en base a estos 10 años y 22 películas que nos han acompañado, voy a intentar daros algunas pequeñas claves de por qué creo que este universo cinematográfico de Marvel ha hecho un hito en la historia del cine. Siempre ha habido sagas y secuelas. Pensemos en las películas de Tarzán, de King Kong, de Drácula, todos eran grandes personajes que en su paso por el celuloide triunfaron un montón y se explotaron todo lo posible para sacarle el juguillo. Una curiosidad es que las secuelas de estas sagas habitualmente utilizaban la fórmula de ponerle otro nombre, como El hijo de Tarzán, La novia de Frankenstein, Santa Claus conquista a los marcianos, pero esa no. ¡El Padrino! Fue la primera saga que empezó a denominar sus secuelas como volumen 1, 2 y 3. Pero volviendo a territorios más fantásticos, la primera saga que empezó a extender el friquismo por el mundo a lo bestia fue Star Wars. Efectivamente, su rotundo éxito internacional sacudió los cimientos del cine y demostró que apostar por la fantasía a gran escala era más que rentable. Y a partir de ahí, ¡boom! Explosión de arqueólogos con látigo. De coches que viajan por el tiempo. De extraterrestres inolvidables. De gusanos gigantes. Y de él. I'm Batman. Y también de él. De hecho, la saga interpretada por Christopher Reeve ya consiguió enganchar al gran público a los superhéroes, más allá de las páginas del cómic. Mis padres me pusieron la película y así descubrí a Superman. No había leído nada de Superman, nunca, de niño, cuando era pequeño, que es algo parecido a lo que está pasando hoy. Para mí, lo siento, pero siempre va a ser Christopher Reeve, el mejor Superman. Para mí siempre va a ser él. Superman, Christopher Reeve. Forever. Así que, ¡vamos al lío! De Montepío. Todo viene del Señor de los Anillos. A ver, aquí quiero hablar de cómo Marvel ha conseguido cohesionar 22 películas pues en una saga con continuidad y con sentido. Y es que soltarlo así, lo de Señor de los Anillos, puede sonar extraño, pero bueno, voy a intentar explicarme.
Lo que Peter Jackson hizo con esta trilogía marcó la diferencia. Pero es que además la ejecución y la planificación no se había hecho nunca hasta la fecha. Las 3 películas se rodaron a la vez, llevando un intensísimo rodaje de algo más de un año. Eso solamente fue la parte de rodaje puro y duro, algo más de un año. Eso responde a que Peter Jackson trató toda la trilogía como una sola historia, dándole muchísimo sentido y muchísima coherencia. La forma más habitual de hacerlo hubiera sido ir libro a libro o peli a peli, pero no. Él lo hizo de otra manera y eso se nota mucho en pantalla. Una conexión férrea del casting. Había tan buen rollito que incluso se reúnen para mantener el contacto y la amistad. Unas localizaciones de ensueño. Una música impresionante, que ya nos explicó Altozano cómo funcionaba. O los efectos especiales y visuales que utilizaron. Se transmite totalmente todo el amor que tenía Peter Jackson por esta saga de libros. Y con ello hizo que el mundo se enamorase del Señor de los Anillos. Y que incluso aparecieran famosos con sus nombres tatuados en élfico. Sí, pues anda que el Hobbit le debió encantar. No, a esa por lo que sea no le puso tanto mimo. Así que creo firmemente que esa idea de producción y el amor que se nota por el material del que parte fue una referencia muy clara para tener en cuenta a la hora de abordar el diseño de todas esas películas divididas en 3 fases. Hacía falta una planificación a larguísima escala y tratar el proyecto como algo más que la suma de sus películas. Y con esto pasamos al segundo punto. Industria de autor. Este es el que se cuela los rodajes. Saluda, Félix. Este es el que se cuela los rodajes. Uy, qué de pelo. Madre mía. Mucho se ha criticado a Disney desde que compró Marvel y de cómo su sello afecta a todo este universo. Y que si todo era demasiado friendly y que qué iba a pasar con las partes adultas y violentas que tanto nos gustan de esas historias. Es cierto que Disney es un mega monstruo que controla casi todo el entretenimiento cinematográfico, y que para muchos defensores acérrimos de los cómics, esto podría suponer una grandísima amenaza. Pero no ha pasado eso. Hubo una decisión previa que evitó que todas las franquicias de Marvel se convirtieran en simplemente un producto más. Y ahí es donde entra en juego Kevin Feige. A este productor se le encargó la enormísima tarea de coger todas esas historias escritas en viñetas y trazar un único camino con ellas, diseñado desde el principio. Y otra gran decisión de este señor fue asesorarse con los mejores guionistas de Marvel y de sus editores. Gente como Joe Quesada, Chris Claremont o Mark Millar, sin ir más lejos. No somos nadie, somos full simples gusanos. Y eso que tenían el hándicap de no poder contar con todos los personajes principales que hubieran querido. Había que optimizar y ser muy concienzudo a la hora de decidir qué personajes tenían y qué actores iban a interpretarlos. Empezar por los cimientos. Y es que creo que el primer ladrillo fuerte de esos cimientos fue con la primera película de Iron Man. Y yo recuerdo que cuando era pequeño Iron Man tampoco es que fuera el personaje más idolatrado por todo el mundo, ni el más popular. Pero oye, consiguieron traerlo a primera plana. Let's see if this dog can hunt. Todo lo que aportó Robert Downey Jr. al personaje lo hizo más interesante y atractivo, y lo convirtió en el eje central de todo lo que iba a pasar. A mí lo que me gusta de Iron Man es el final. Cómo desvela a Tony Stark que él es el único y auténtico Iron Man. Y les deja a todos flipando. Y una de las ideas más claras que he visto dentro de este UCM es hacer películas para todos los públicos, pero para todos. Ellos ya sabían que el mundo de los cómics y los superhéroes pertenecía a un público muy sectorizado, y lo que han querido es incluir audiencias en lugar de excluirlas. Y yo creo que, bueno, ahí también habrá tenido algo que ver el sellito Disney, pero por supuesto que querían que todos los frikis petásemos las salas de cine, pero eso no es muy difícil, siempre hemos estado ávidos de una buena adaptación al cine. De hecho, nos hemos inventado el término fanservice, y ya hay muchos guionistas que saben cómo tocarnos la patatita nerd. La patatita nerd. Apunten esa. Patatita nerd. ¿Te he tocado la patatita nerd? ¡No! ¡Fuera fatal! Bueno, nuestro corazoncito nerd, digámoslo así. Y no me gusta comparar, pero es que si ponemos delante al universo de Marvel cinematográfico y al universo de DC...
queda totalmente evidente que estos últimos no se pararon demasiado a construir un sustrato potente y común para todas sus historias. A ver, vamos a ver, sin ánimo de ponerme muy hater. ¿Qué es lo que une Suicide Squad con Man of Steel, por ejemplo? ¿Qué las une? Bueno, pues yo qué sé, si te pones a hilar muy fino, pues sí, Batman aparece un poquito, hace un cameo en Suicide Squad y es el que pelea con Superman, que es Man of Steel, en la Guerra de las Martas. Y bueno, pues no sé, por ahí va un poco todo. Y se puede hilar mínimamente, pero no es parte fundamental de todo, el cómo está unido en la historia que generan cada una de las pequeñas historias que cuentan. La historia que generan las pequeñas historias que cuentan, que si aún no tienes, quizás no lo merezcas. En fin, eso, que las comparaciones son odiosas, pero porque es que no hay color. Básicamente. Pensad por un momentito, ¿qué habría sido de Star Wars si hubieran conseguido esa cohesión entre sus trilogías? Se fue JJ Abrams. Después volvió él. Y ahora ya nada a entender. Venga, que no, Félix, que no, venga, fuera. Fijaos cómo van poco a poco, asentando personajes y abriendo un abanico de tipos de película diferentes. Por ejemplo, tenemos a Iron Man, que parte del cine bélico y nos habla de geopolítica, de luchas empresariales, de tecnología futurista. Luego tenemos El primer Vengador, que también tiene cierto toque bélico, pero que es una película de aventuras de toda la vida. Thor era mucho más épica y shakespeariana. Y antes de rematar con Avengers, pues nos dejaron claro que Tony era el centro de todo en Iron Man 2. Todo esto me recuerda a cuando aprendes a dibujar. Primero tienes que aprender y dominar las normas para después poder romperlas. Y yo creo que aquí Marvel ha hecho algo muy parecido. Ha dominado un estilo y luego ha podido crear desde él. Sí, ya lo sé, por supuesto que recogía el testigo de otros muchos éxitos y fracasos de la historia del cine de superhéroes, pero no se puso a innovar por innovar ni a arriesgar innecesariamente. Never leave the cave without it. Wow, I know, right? Los experimentos con gaseosa. Algo alucinante es cómo han sabido gestionar los recursos de cada franquicia, convirtiendo personajes desconocidos para el gran público en verdaderos protagonistas de la historia. Who are you? Star-Lord. Who? Star-Lord, man. Legendary outlaw. Ant-Man. What, you haven't heard of me? No, you wouldn't have heard of me. Fijaos que al principio las películas de Marvel se les ponía un pero, y este pero era que las músicas que acompañaban a los personajes tampoco aportaban demasiado, no eran como un leitmotiv de estos que hace John Williams o Danny Elfman, por ejemplo. Es como si se hubieran reservado la jugada de las músicas potentes para personajes que no tuvieran la pegada inicial como podían tener el Capitán América o Thor. Y de repente van y hacen algo genial con la música en Guardianes de la Galaxia. Utilizan esa moda retro para traer un mix de músicas ochenteras y setenteras que encaja como un guante para la historia que querían contar. Y voy más allá. Si pensamos en Ant-Man o en Doctor Strange, veremos cómo han utilizado esas películas para incluir conceptos como el mundo cuántico o el mundo místico y esotérico. Y si en el camino vas y descubres a los rusos, pues sole tú. Sole tú por haberlo descubierto ahí, hombre, claro que sí. Y teniendo esa buena base de la que ya hemos hablado es lo que te da la confianza para darte cuenta de que si te estás equivocando o estás haciendo algo que no funciona con, por ejemplo, tu dios nórdico, que se te está quedando muy sosillo, con tanto lenguaje relamido y con tanta epicidad y tal, pues es cuando puedes cambiarlo y darle un giro y con lo aprendido en los Guardianes de la Galaxia, pues creas esa maravilla total que es Thor Ragnarok, que a mí me flipa esa peli. Cuando la vi me quedé helado en el cine, con Led Zeppelin sonando ahí. Pero también han sido muy inteligentes y han sabido aprovechar los movimientos sociales como la presencia de negros o mujeres en el cine para poder sacarle más partido a personajes como Black Panther o demostrar el empoderamiento de la mujer con Capitana Marvel. Para ir rematando voy a hacer algunas menciones especiales que me parecen importantísimas. Sarah Finn, esta mujer es la responsable y directora de casting de todo el proyecto. Me parece incontestable que este casting del UMC o MCU o Greyhander es una barbaridad y un éxito sin apelativos. Es que esto es abrumador, apenas errores o cambios de personaje en 22 películas, para que veáis. Pero vamos, que apenas ha habido salseo ni ha habido nada entre estos actorazos. Y luego si te pones a repasar nombres es que es una locura. Michael Douglas, Tommy Lee Jones, Michelle Pfeiffer, Glenn Close...
Anthony Hopkins, Samuel L. Jackson, Robert Redford, Michael Keaton y Kurt Russell. ¿Qué más quieres? Joss Whedon. También pienso que el bueno de Joss tiene mucho que ver en la cohesión de este UCM. Al creador de éxitos televisivos como Buffy Cazavampiros o Firefly, o no sé, cómics como Astonishing X-Men, pues le tocó bailar con la más fea. Tenía que hacerse cargo de culminar las primeras fases con Los Vengadores y la Era de Ultron. Vamos, que tenía que coger todo lo de las películas anteriores y coreografiar todas esas interacciones entre los héroes. Hacer algo espectacular y de paso reventar la taquilla. Y lo hizo. Por reseñar algo que me encantó fue el plano secuencia de la batalla de Nueva York. Pero me gustaría hacer hincapié en la Era de Ultron. Esta peli es de algún modo la gran bisagra de todo este universo, donde se articulan muchísimas de las tramas que van a venir después. Es la peli más referenciada. Antes, Franchois ha dicho una cosa muy importante sobre el final de Iron Man. Tony Stark cambia las reglas del juego desde el primer momento, diciendo que él es Iron Man. I am Iron Man. El universo cinematográfico Marvel dibuja un mundo en el que el sistema acepta a los héroes. Y esto es necesario para poder crear cosas como Hydra, Civil War o Ultron. Aquí los Vengadores quieren ser héroes, no son ni pueden ser otra cosa. Y como lo han hecho muy bien, han conseguido que cuando Iron Man coge con su guante las gemas del infinito y venza al inevitable Thanos, diciéndole ese mismo "yo soy Iron Man", se cierra el círculo de Iron Man, pues que toda la gente que esté en el cine, sea cual sea su condición o su edad, se emocionen y flipen y griten cuando sucede ese momento. Han sabido mantener el espíritu vivo de esos personajes y de esas historias que ya sabíamos que estaban ahí, pero que solo necesitábamos a alguien que supiera contarlas adecuadamente. Por todo eso, y por seguir haciéndome flipar con detalles que voy descubriendo, y si no, fijaos en cuánto suman el metraje de todas las películas que han hecho hasta ahora. A todos los que habéis llevado a cabo esta odisea, I love you 3000. ¿Todavía no te has suscrito? ¡Mal!